Continuamos hablando acerca de las obras de la carne. Pablo coloca un bloque en las obras de la carne para que nosotros podamos ubicarla en este listado. ¿Y qué cosas encajan? En estas tengo que identificarme en alguna de ellas. Y por eso no podemos decir, uy, yo no, yo soy santo. Todos batallamos contra estas cosas. Quizás alguno venza en la carne donde yo no he podido vencerla. Quizás alguno no ha podido vencer donde yo he vencido. Y quizás usted falla donde yo no fallo. Y Satanás conoce mi debilidad, porque Satanás tiene una característica y es astuto, sagaz y calculador. Como lo dijo el apóstol Pedro en la primera carta del capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Qué hace Satanás? Nos estudia. Por eso conoce nuestra debilidad y utiliza el mundo y nuestra carne para atacarnos, porque sabe dónde está la debilidad de cada uno. Podemos decir que Satanás nos conoce más que nosotros mismos, porque hay de aquellos supuestos cristianos que van a la congregación bien vestidos, de saco y corbata, pero cabe en la expresión del apóstol Pablo cuando dijo en la carta a Tito capítulo 1 versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y reprobados, porque mientras fingen en comer en la mesa del Señor, se están devorando todo lo que se sirve en la mesa de los demonios. En la congregación de los Gálatas había ese problema y Pablo les dice, no puede haber eso porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. En la segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo están en una oposición totalmente opuesta, no se pueden ver. Y Pablo lo dice en el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No puede haber armonía entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, sino que están en oposición. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso los deseos de la carne están en oposición con el fruto del Espíritu Santo. Estamos en una guerra espiritual. Estos nunca se van a reconciliar, porque el que practica las obras de la carne se enfrenta a una ley que rige el fruto del Espíritu Santo. Es una ley espiritual. Pero la ley o los principios que rigen las leyes de la carne son principios carnales, porque en sus miembros hay una ley que lo gobierna, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente, que es la ley espiritual, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Aquí Pablo no utiliza la palabra carne, pero utiliza la palabra miembros, porque tengo ojos, manos, pies, que son miembros del cuerpo. Pablo dice que en mis miembros, o sea, mi carne, hay una ley que se opone a la ley que tengo en mi mente, la cual es la ley espiritual, porque en mi mente tengo los mandamientos y los parámetros de Dios. Con mi mente quiero servirle al Señor, esto dice Pablo, pero termino sirviendo por la ley de mi carne. El borracho dice, no vuelvo a emborracharme más, porque en la ley de Dios no aprueba a los borrachos. Mientras dice esto, la ley de Dios está en su mente. Pero llega el fin de semana
y se va a tomar porque la ley de su carne se lo pide y le hace ir en pos de ese proceso. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil pecar? ¿Y por qué hacer la voluntad de Dios es difícil? Porque en mi concupiscencia está el deseo. El hombre en el proyecto de Dios, en el diseño de Dios, fue creado perfecto, sin defecto y sin mancha. ¿Por qué a Adán y Eva les era muy difícil hacer lo malo? Porque al ser un hombre perfecto, su naturaleza fue inclinado a hacer lo bueno. Por eso al hombre perfecto le era muy difícil hacer lo malo que hacer lo bueno. Al hombre imperfecto le es muy difícil hacer lo bueno que hacer lo malo. Su inclinación está en hacer lo malo. ¿A quién? Al hombre imperfecto. Pero somos valientes cuando nos sobreponemos a nuestra naturaleza pecadora y hacemos la voluntad de Dios. Y eso no cualquiera lo logra, solamente un cristiano decidido que quiere agradar a Dios hace esto. Romanos capítulo 7 versículo 18 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué problema? Y por eso hay la importancia de tener el dominio propio. Hay que reconocer que todos los pecadores, o que de todos los pecadores, somos o soy el primero. Este acto de humildad lo expresó el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso debo llegar a la transformación, al cambio. Tengo defectos, muchos, de que si me equivoco, reconozco de que tengo que luchar para corregir estos defectos. La persona que tiene un pasado dado en la maledicencia, le cuesta dejarla, y cuando se enoja lo primero que habla es eso, y después dice: ¿qué hice? No debí decir eso. Por eso Pablo es honesto, y cuando se dio cuenta de que no estaba haciendo la voluntad de Dios, dijo en Romanos capítulo 7 versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer con mi mente, lo hago con mi carne. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo dice: porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y eso sucede, y eso acontece en nuestro día de vivir, y más en aquellos que aún no han tomado la decisión de cambiar y de obedecerle a Dios. Por eso decimos que el fruto tiene características, que está compuesto, que está el amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre y templanza. El fruto está compuesto de estas características, y que el mayor de estos es el amor, pero es el fruto. Y las obras de la carne tiene características, ya vimos que son 17, y que quienes practican estas características, o quienes las practicamos alguna vez, al recibir el conocimiento de la palabra de Dios y a entender de que éstas se oponen a la ley de Dios y que no van o que no tienen relación entre la luz y las tinieblas, y que no podemos comer de la mesa del Señor e ir en pos a probar un bocado de la mesa de los demonios, porque no hay ninguna relación, están opuestos y no va a haber ninguna reconciliación. Cuando entendemos esto, tomamos la buena decisión de apartarnos de estas cosas y actuar en conformidad con la voluntad de Dios. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.